Buen día, chicos y chicas. ¿Cómo están? Buen día, profe. ¿Ya se Buen despertaron? día, profe. ¿Qué tal? Sí, Sí. Ay, ¿creen que por qué esta cosa? Bueno, vamos a darle inicio a nuestra clase de hoy. Próxima clase, chicos, presencial. Ya saben, ¿verdad? Con fresquete ya. Bueno, arrancamos nuestra segunda clase del tercer módulo de personal, entrenador de gimnasio. Hoy vamos a ver un poco de los movimientos articulares, movilidad, estiramiento. Vamos a hablar un poco de los somatotipos, conceptos, características y vamos a adentrarnos un poquito a lo que es la antropometría, generalidades y las mediciones básicas. ¿Estamos? Recordemos un poco de lo que es las articulaciones y la clasificación funcional. Y las articulaciones son zonas de unión entre los huesos o entre los cartílagos del esqueleto, también considerado como la unión de dos o más estructuras duras. El movimiento está entonces determinado por la forma de los huesos de cada articulación. La flexibilidad de los ligamentos, del tejido conectivo y las cápsulas articulares que se mantienen unidos a los huesos y la posición de ligamentos y músculos y tendones. Todo eso entonces forma parte de lo que es la articulación funcionalmente, ¿verdad? La clasificación funcional de estas articulaciones, entonces se toma en cuenta el grado de movimiento que éstas permiten y según esto se clasificarían en sinartrósicas o sinartrosis que son inmóviles, las anfiartrosis o movimiento ligero y la diartrosis que es un movimiento libre. Acá tienen cómo serían, o sea, las articulaciones son las bisagras de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces aquí tienen un poco de cómo funcionaría cada zona. Tienen justamente, hay articulaciones que se parecen, articulaciones que son consideradas pivotal, bisagra, elipsoidal o esférica, en dependencia de la ubicación y la función que tenga. Entonces es la forma también, pero son como las bisagras de las diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahí tienen un poco de lo que es la zona del omóplato y el húmero, que sería una articulación de rótula o esférica. Tienen la zona del codo, el húmero, radio y cúbito. En esa zona tenemos una articulación en forma de bisagra. Tienen ahí la zona del atlas y del eje, que esa articulación sería pivotal. Y tienen ahí la zona del radio y los escafoides, ¿sí? En la zona de la muñeca, que sería una articulación elipsoidal. Acá entonces tienen las articulaciones, por un lado las articulaciones móviles del lado derecho y del lado izquierdo están las estructuras de las articulaciones en la zona del hombro, el codo, la cadera, la rodilla. Y la forma que tienen estas según la función. También lo van a encontrar con estos nombres de fosa y bola, bisagra, elipsoidal o pivot también. Del lado derecho tienen entonces las articulaciones móviles, esfera y cavidad, la pivoidal o la pivot, la elipsoidal, la bisagra y por supuesto según la cavidad
que tienen es según la esfera y la cavidad, es el funcionamiento de cada zona. En general se conocen como articulaciones bisagras por el movimiento o la rotación o la ejecución del movimiento que realizan. De esto pasamos a lo que son planos, ejes y algunos rangos de movimiento. Fíjense, conociendo entonces la función que tiene cada articulación y el movimiento, de ahí vienen entonces ya los rangos de movimiento o hasta dónde podemos extender ciertas zonas del cuerpo o elevar ciertas zonas del cuerpo, ciertas articulaciones. Entonces el rango de movimiento conocido también como ROM, por las siglas Range of Movement, es el ángulo máximo descrito entre dos segmentos. O sea, es la amplitud o el rango máximo de extensión o de flexión entre dos segmentos del cuerpo sobre un plano de referencia, el cual es realizado por medio de las articulaciones, es decir, es el número medido en grados a través del cual una articulación es capaz de moverse. Y ahí tienen el ejemplo entonces de la zona de la rodilla, que tiene una articulación en forma de bisagra. Ese movimiento en esa posición solamente de flexión y extensión. En la extensión completa, fíjense que ahí está delimitado el grado en movimiento. Ese sería el punto cero o el grado cero. Cuando hacemos una flexión tienen a 90 y cuando tenemos una flexión completa tenemos hasta 140 grados. Ese sería su rango de movimiento. Acá tienen en tres imágenes. Ah, y ahí se me fue una imagen. Se les voy a acomodar, que otra vez son los planos y ejes. Em, Acá tienen, se van a concentrar en la imagen. Ay, no me di cuenta de esto. Bueno, tienen de perfil, de frente y la zona de la cadera. O sea, son tres secciones o tres zonas que están sobre un plano sagital, sobre un plano frontal y un plano horizontal. Ahí tienen la articulación de la rodilla, cuál sería el movimiento y cuando hay una elevación de la rodilla, a cuántos grados o cuál sería su rango máximo de movimiento, ¿sí? Cuando existe una aducción o un alejamiento, ¿sí? De la zona del centro o abrimos la pierna, cuál sería el rango de movimiento en esa posición, en adopción, ¿sí? Entonces ahí tienen la imagen de lo que es el primer plano sería arriba, sería en un plano sobre el movimiento sobre un plano sagital con una flexión y extensión de la rodilla, pero el movimiento como ustedes pueden observar sale desde la zona de la cadera en la ejecución. Igualmente también ahí abajo en el segundo movimiento, en la segunda imagen, tienen el movimiento sobre un plano frontal, sobre un movimiento de aducción o abducción, abrir y cerrar, alejar o acercar. Y la tercera imagen que tienen ahí es cómo funciona la articulación de la cadera, la unión justamente de la zona del fémur, ¿sí? A la cadera, cómo funcionaría y qué tipo de bisagra realmente forma esa zona de la cadera. Al otro lado, que les voy a acomodar en un rato, están los planos, otra vez, los planos y los ejes, ¿cómo serían? Y cuando hablamos de un plano frontal, cuando hablamos de un movimiento que sea cuando la articulación está muy alejada del movimiento que vamos a ejecutar, por ejemplo, un movimiento de flexión y extensión solamente del antebrazo o de los extensores de los dedos, ¿sí? Se refiere a la articulación que está más alejada, se conoce como articulación distal. Distal o alejado de la zona articular que estoy trabajando o de la unión articular que estoy trabajando, ¿sí? Y cuando el movimiento se realiza ya con una flexión de codo, por ejemplo, una flexión y extensión del antebrazo, ya no solo en la muñeca,
ahí se conoce como una articulación proximal porque es la más próxima a la siguiente unión articular. Y solamente esos detalles son los que están en ese dibujito. Está bien específico. Acá otra vez tienen los planos anatómicos y rangos de movimiento. Acá otra vez vamos a tocar los planos. Esto siempre es un poquito, un poquito, un poquito. Ahí tienen los diferentes colores según el plano y en la imagen entonces bien cortado y delimitado, ¿sí? El plano medio o sagital es el que divide el cuerpo entonces en dos mitades, sería lateral derecho y lateral izquierdo. Tenemos el plano frontal, como su nombre dice, no hay confusión, eso es el plano que divide justamente el cuerpo o los movimientos, nos ayuda a ver los movimientos y a realizar los movimientos eh, de forma frontal o posterior, hacia adelante o hacia atrás. Y después tenemos el plano horizontal, que es el que corta el cuerpo en lo que es tren superior y tren inferior. A cada plano entonces le corresponde un eje. El eje tendría que ser lo contrario al plano para volver a unir, ¿sí? Entonces ahí tienen también los ejes insertados, el eje transversal, el eje antero-posterior. Lo van a encontrar con otro nombre también, a veces van a encontrar el plano y el eje también. Según el autor de referencia, entonces ahí pasa mi, no es verdulero. Y así pasan el desfile de los fines de semana de chatarrero, basurero, etcétera, etcétera, verduras y demás. Promociones. Bueno, entonces ahí tienen bien específico para que miren realmente lo que siempre es bueno concentrarse bien es en los planos, porque ya el eje es lo contrario a esos planos. Entonces, a través de estos planos es que nosotros observamos los diferentes movimientos, por ejemplo, la estocada cuando es con desplazamiento lateral o con desplazamiento frontal o con desplazamiento posterior o hacia atrás, ¿sí? O dividimos los movimientos en dos secciones, hacemos una sentadilla con un press-empuje y ahí estamos trabajando, por ejemplo, en un plano horizontal, ¿sí? Y estamos trabajando tanto tren superior como tren inferior. Movimientos articulares específicos, nombre de cada movimiento cuando se ejecuta. Les decía que la abducción y la aducción es el acercamiento de algún segmento del cuerpo a la zona central o a nuestro centro de gravedad, que sería en este caso la zona del ombligo, la zona abdominal, ¿sí? Eh, o al tronco. Acá tienen entonces la aducción o la elevación del brazo y la aducción, que es el movimiento contrario, que es bajando el brazo. Igualmente tienen en lo que es pierna, aducción y abducción. Abducción, AB abre y AD adentro o cierra, ¿sí? En dependencia del segmento corporal. Tienen entonces en la mano, desde la muñeca, desde la articulación de la muñeca, tienen entonces la extensión y la flexión. Son movimientos específicos de cada zona del cuerpo. Tienen entonces también en los pies o desde el tobillo, tienen una extensión y una flexión. Los dedos también realizan una flexión, extensión. Y los pies también realizan un movimiento que se llama dorsiflexión o extensión plantar. O flexión también, ¿sí? Que es arriba abajo. La flexión y la extensión puede ser para adentro, para afuera, o también tiene un movimiento de circunducción o movimiento combinado que ya es circular, ¿sí? El antebrazo o desde la articulación del codo tiene también la flexión, la extensión y la rotación. Acá tienen más imágenes de lo que se puede hacer con las diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué tengo que conocer esto? Porque ya en la siguiente clase a ustedes les toca hacer, vamos a dividir por grupo. Un grupo va a trabajar, o una pareja va a trabajar toda la parte del calentamiento, otra pareja va a trabajar toda la parte principal del entrenamiento y con los ejercicios uno va a ser de profe y el otro va a ser alumno y viceversa o se turnan. Y
otra parejita va a trabajar, otro grupo va a trabajar la parte final de una sesión de entrenamiento, ¿está? Entonces tienen que utilizar estos términos para referirse a los diferentes movimientos y vamos a ver qué orden le dan. ¿Estamos? Entonces ahí tienen la aducción, la abducción, tanto en piernas como en brazos. Los brazos también realizan una rotación lateral o una rotación medial. También la pierna desde la cadera realiza una rotación lateral o una rotación medial. Brazos y piernas también realizan una flexión y una extensión completa. Los hombros realizan el movimiento de elevación y depresión, que sería el famoso a mí qué o qué me importa. La zona del cuello también realiza, o la zona del tronco, perdón, realiza una flexión, una pequeña flexión y extensión también, que también se puede realizar de ambos lados o en dos, en dos, eh, en dos posiciones o posturas que serían lateral derecho, lateral izquierdo o abajo y arriba o al frente y atrás. Ahí tienen otra vez lo que es el antebrazo, flexión y extensión. Tienen el de la mano, que también es flexión y extensión desde la muñeca. Y lo que es pronación y supinación, ¿sí? Supinación y pronación. Tienen las rodillas y el tobillo, rodilla en flexión y extensión. También el tobillo realiza una circunducción, que ya son movimientos combinados, y el pie hacia adentro y hacia afuera se conoce como eversión e inversión. La dorsiflexión hacia arriba y la flexión plantar hacia abajo, ¿sí? Y ahí tienen el dibujito al lado de los otros movimientos que se puede realizar con el tronco, con los brazos. Hay orden que hay que respetar, chicos. O sea, no puedo empezar con el tobillo, irme al cuello, después volver otra vez a la rodilla, después irme otra vez al cuello. Entonces traten de darle un orden, ¿sí? Si voy a empezar de abajo para arriba, arranco todo, tobillo, rodilla, cadera y va subiendo, ¿sí? O si voy a empezar de arriba hacia abajo, igual, pero respetando un orden. Se realiza un conteo de aproximadamente 8 a 10 repeticiones por movimiento, porque lo que estamos haciendo es una movilidad articular respetando el rango de movimiento de cada segmento o de cada articulación. ¿Está bien? Lo que estamos haciendo es aceitar nuestras bisagras y preparar nuestro organismo para lo que sigue. ¿Tá? Por eso es tan importante la movilidad articular. Después viene la elevación de las pulsaciones, ¿sí? Bueno, y ahora le toca a mis perritos el ladrido. Los rangos de movimiento y las posturas, cuando uno está acostado boca arriba, se conoce, el apoyo va en la zona de la espalda. Esto se conoce de cúbito dorsal cuando estamos del lado. Fíjense los puntos de apoyo. Y, ¿qué, mi amor? ¿Qué quieres? Y tengo asistente hoy. Y de cúbito lateral cuando estamos de lado. Fíjense los puntos de apoyo o qué zonas son las que se apoyan. De cúbito prono o el famoso boca abajo, ¿sí? O de cúbito ventral también se conoce eso porque va apoyado a la zona del vientre, ¿sí? Ahí tienen otra vez la otra imagen, otra vez con los diferentes movimientos en la zona de los brazos en la zona de las piernas. Esto es para que se les vaya grabando. Flexión y extensión de brazo. Flexión y extensión de rodillas. Circunducción de tal cosa. Después tienen que hacer aducción y abducción, pronación, supinación. Y así se van nombrando, ¿sí? Esto es ahora para nuestro estudio y conocimiento, ¿verdad? Evidentemente cuando uno hace el calentamiento con el alumno, no le va a dar tantos detalles, ¿verdad? Pero por lo menos algunos términos básicos sí tenemos que utilizar, ¿está bien? No le van a decir, bueno, ahora boca arriba, ahora boca abajo, ahora estira tu brazo hacia arriba y abrí los dedos y mover la muñeca. Entonces, o le vamos diciendo por el nombre o de tanto en tanto hay que respetar, ¿verdad? Ciertas terminologías y es para que ustedes manejen otra terminología, porque tan feo queda ese, hoy vamos a trabajar esa parte de atrás de la pierna o hoy vamos a mover así y mover así, ¿entendés? Entonces queda feo cuando uno es profesional, ¿sí? Acá tienen la parte de la movilidad articular antes del entrenamiento.
que es lo que les decía, en una primera fase del entrenamiento hay que hacer la movilidad articular. Después viene la elevación del pulso y después viene una pequeña parte de estiramiento. Toda esa primera parte del entrenamiento debe llevar aproximadamente o le deben dedicar aproximadamente de entre 10 a 15 minutos. La sesión principal del entrenamiento debe llevar entre 40 a una hora máximo. Y la parte final se lleva aproximadamente, se le dedica de 10 a 12 minutos otra vez para volver a relajar todo, ¿sí? Hacer un pequeño estiramiento, que no es lo mismo que hacer flexibilidad. Del lado izquierdo tienen un programa de calentamiento para corredores prácticamente, ¿sí? Para gente que... Pero también está buena la imagen y esos son ejercicios de estiramiento. Ustedes van a ver que los corredores principalmente hacen primero la parte del estiramiento y después la movilidad articular. En este caso nosotros tenemos que hacer primero la movilidad articular y después el estiramiento, ¿sí? Ahí tienen entonces al otro lado también la imagen de las diferentes, o sea, de los movimientos que ya venimos viendo. Entonces, ¿de dónde empezar? Si empiezo todo con el tren superior. Después voy con los pies, la rodilla, la cadera, cuáles son los movimientos que debería ejecutar para reacondicionar o despertar al organismo, para prepararle para el ejercicio que viene en la parte principal. Después tienen los estiramientos. Ya después de haber hecho mi movilidad articular, la elevación de pulso, ¿cómo realizamos? Ahí es donde muchas veces los entrenadores envían a sus alumnos a caminar a la cinta, a hacer un poco de pedaleo. Y sin embargo, hay otros entrenadores que ahí mismo hicieron la movilidad articular y les manda a hacer, no sé, 10 payasitos, sentadillas con salto, eh, salto alterno, taloneo, skipping en el lugar. A eso se le dedica muy poco tiempo porque lo que yo quiero es despertarle y que se bombee la sangre más potente y elevar las pulsaciones, ¿sí? Después de haber elevado esas pulsaciones, lo que tengo que hacer es un pequeño estiramiento, ¿sí? Como para volver a bajar esa intensidad y mientras que le vamos mostrando el ejercicio o la rutina que le corresponde en el día, ¿sí? Entonces ahí tienen los estiramientos, algunos de los estiramientos que se pueden realizar. Algunos son sin apoyo de nada, otros son con apoyo, puede ser en el suelo, puede ser contra la pared, puede ser de forma con ayuda de alguien o directamente de forma individual. Ya de acuerdo a la zona que van a trabajar también, ir preparando esta zona muscular, ¿sí? Acá tienen los estiramientos sugeridos para después del entrenamiento y acá me gusta bastante porque tiene bien enmarcado la zona, tienen la imagen de cómo es, tienen la zona muscular y tienen, por supuesto, el enmarcado el músculo que estamos estirando en esa posición. Ya va a depender de ustedes y del tiempo de sus clientes, de sus alumnos para hacer un buen estiramiento, pero siempre es bueno dedicarle por lo menos 10 minutos al final del entrenamiento, ¿sí? Entonces, vuelvan a mironear estas imágenes y grábense los movimientos. ¿Cuáles son los movimientos y los nombres de los movimientos de cada zona? ¿Ok? Y el orden. De aquí pasamos a lo que son los somatotipos o los biotipos. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto? Los somatotipos son las categorías en las que clasificamos los cuerpos según su forma. Esta teoría se desarrolla por el psicólogo William Sheldon en 1940. Empieza la investigación. Esta partía de las bases que se sentaron con una previa investigación de Ernest Kretschmer, que intentó relacionar el físico de las personas con su temperamento. O sea, anteriormente empezaron o iniciaron ese estudio de acuerdo al, o sea, que nuestro físico iba mucho en dependencia del temperamento, ¿sí? Con los años pasaron, los estudios se fueron generando más estudios y tocaron, el doctor Sheldon fue el que tocó tres temas fundamentales en base a esos estudios anteriores.
Primeramente, él percibió que la postura estaba bajo amenaza por el tipo de vida moderno que se estaba generando. Las restricciones de la escolaridad causaban degeneración física en los jóvenes. En segundo lugar, se generó también la percepción de que una postura erguida era necesaria para evitar que los órganos se aplastaran y deformaran. Y en tercer lugar, también acá se empezó a asociar la mala postura con la degeneración del cuerpo en general y una inadecuada reproducción. Tomando en cuenta de referencia eso, conforme a eso comenzó a madurar la ciencia de medir los cuerpos humanos. La antropometría entonces se convirtió en una más de la larga línea de las ciencias relacionadas con las mediciones detalladas. La comparación y la interpretación de la variabilidad en partes del cuerpo, incluida la postura. Fue a finales del siglo XIX cuando la actividad física por medio de una profesión emergente, la educación física, comienza a darle importancia a los factores corporales y posturales. Los educadores físicos le dieron la utilidad para corregir y solucionar malas posturas, bajo la línea de Platón, mente sana en cuerpo sano. Abriendo así diversos foros relacionados al tema, se utilizaban fotografías de cuerpos desnudos como base para la evaluación postural, además de algunas medidas específicas que se realizaban. Para aclarar y considerar, tomen en cuenta que el biotipo es la forma típica de un organismo que puede considerarse modelo de una especie, variedad o raza. Entonces, el biotipo está conformado por un genotipo y un conjunto de fenotipos. Entonces, el genotipo vendría siendo la carga genética, mientras que el fenotipo son las características físicas, siendo esta la representación visual de esta carga genética que traemos. Por este motivo, los somatotipos solo se consideran dentro de las características fenotípicas actuales porque a pesar de que sean dadas por la carga genética, también nuestra interacción con el entorno, ahí se entrono, entorno, influye en nuestras características físicas y además no se realiza un análisis genético cuando se efectúa la medición del somatotipo, quedando simplemente en características fenotípicas del momento de la medición, ¿sí? Entonces, los fenotipos son las características físicas, o sea, es nuestra representación, es lo que estamos viendo nosotros. Por supuesto, con una carga genética, ¿verdad? Y todo esto forma entonces parte de lo que es el biotipo. Yo no me voy a meter mucho, sé que tengo gente de nutrición y demás, yo no me voy a meter mucho en la antropometría porque se necesita también, ese es un curso aparte otra vez que se hace, evidentemente son también por niveles. Lo que yo acá les voy a dar es un elemento para que ustedes se puedan valer para complementar lo que es su ficha del alumno, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer son unas mediciones, les voy a enseñar a hacer unas mediciones de circunferencia, que esas mediciones no vamos a tomar los pliegues, nada de eso, porque necesitamos ciertos aparatos que son costosos y ese es otro curso fuera de y entra más en lo que es nutrición deportiva. Entonces yo les voy a dar unos elementos que les van a ser útiles también en el momento de tomar en cuenta no solamente el peso y la estatura y la edad. Entonces estas circunferencias de ciertas zonas les va a ayudar como referencia también en el momento de tener que cambiar algún método de entrenamiento, cambiar sus sesiones, enfocarse más en otro tipo de capacidad también, ¿sí? Los datos poblacionales anteriormente, esto estamos hablando de años atrás, a nivel latinoamericano, el porcentaje de somatotipos se distribuía de esta forma. Teníamos, habrán escuchado ya que teníamos el ectomorfo, el endomorfo y el mesomorfo, ¿sí? El ectomorfo pertenecía a un grupo, a un 59% de la población. El endomorfo a un 37% y el mesomorfo tan solo a un 4% de la población. Conocemos el tipo de cuerpo y gracias a eso también podemos orientar los tipos de ejercicios y cuáles son las ventajas y las desventajas de estos somatotipos o de este tipo de cuerpos. Tenemos los ectomorfos, sus características principalmente son personas con textura son altos, delgados y largos, de miembros o extremidades largas.
estructura ósea poco pesada, ligeramente musculados, no ganan grasa fácilmente y también dificultad para ganar músculos. El metabolismo es súper rápido, tienen el pecho plano, los hombros pequeños y están por debajo del peso medio. ¿Qué tipo de ejercicio se recomienda para estas personas, para este grupo? Entrenamiento con pesas, ejercicios cortos e intensos, concentrarse en grupos musculares grandes y hacer cardio máximo de 20 minutos. Ventaja y desventaja: pueden perder peso fácilmente y marcarse con o definir con mayor facilidad, pero es más difícil ganar masa muscular también. Los mesomorfos son lo ideal, ¿verdad? Pero que es muy poco también. Son atléticos, tienen el cuerpo en forma de reloj de arena en las mujeres y en forma de V o V corta en hombres. El cuerpo es duro y musculado, son fuertes, ganan músculo fácilmente, ganan grasa también más fácilmente. El metabolismo es equilibrado o regular, los hombros son anchos. El tipo de ejercicio: entrenamientos con pesas y cardio combinado, controlar las calorías. Y en ventaja y desventaja: ganancia fácil de músculo y no tienen mucha desventaja. O sea que este sería el somatotipo ideal, ¿verdad? Los endomorfos tienen el cuerpo blando y redondo, por lo general son bajitos, fornidos, ganan músculo fácilmente, acumulan grasa con facilidad, tienen dificultad para perder peso, el metabolismo es lento, los hombros son grandes y están por encima del peso en promedio. El tipo de ejercicio que se recomienda: hacer hincapié en ejercicios de cardio como correr, bicicleta, natación, entrenamientos también con pesas, que sean entrenamientos variados o entrenamiento funcional, controlar las calorías. Y en ventaja y desventaja es que facilidad para ganar músculo, pero también tienen facilidad para ganar grasa y dificultad para volver a perderla, porque tienen el metabolismo muy lento. ¿Por qué no te vas a dormir, hija? Ah, bueno. Está bien. Amor, estoy en mi clase. Bueno, entonces, los ectomorfos presentan un cuerpo delgado y esbelto, hombros estrechos, extremidades largas. Asimismo, son personas con una estatura un poco más elevada y con menos porcentaje de grasa. Y en el caso de las mujeres, presentan la cadera más estrecha y los senos con poco músculo y poca grasa. En general, las personas con este somatotipo generalmente poseen un metabolismo rápido, por lo que son capaces de perder peso más fácilmente. No obstante, también presentan dificultad para ganar masa muscular. Quiero que eso cumple. El endomorfo son las personas que suelen presentar, ya dijimos, baja estatura, un cuerpo más arredondeado, más ancho, por lo que las mujeres con este somatotipo presentan las caderas más anchas, asociándose a la forma de una pera. Poseen mayor cantidad de grasa acumulada en la zona de las caderas. En forma general, las personas con este somatotipo presentan un metabolismo más lento, más acumulación de grasa y tienen mayor dificultad para perder peso, a pesar de que tienen más facilidad para ganar masa muscular. Y el mesomorfo, que tiene otra vez la imagen de cómo sería entonces la forma del cuerpo según el somatotipo. Las personas con somatotipo corporal mesomorfo poseen el cuerpo más delgado y musculoso. Así no practiquen actividad física con frecuencia. Además de esto, las personas con este somatotipo poseen el tronco más desarrollado, poca grasa abdominal, una cintura delgada y un metabolismo más rápido, además de ganar masa muscular con más facilidad. Es el ideal, ¿verdad? Puntos a destacar que deben de tomar en cuenta: cabe decir que no todos somos 100% de un tipo o de otro tipo. Normalmente las personas o todos solemos tener una mezcla de dos o incluso hasta de los tres biotipos.
corporales, aunque hay otras que a simple vista sabemos a cuál pertenece. Si entrenamos de acuerdo a nuestro somatotipo, podemos sacar mayor rendimiento al día a día, aunque ello no debe de ser excluido. Lo importante es practicar deporte, saber cómo entrenar. Acá otra vez tienen otro cuadro y otra imagen también de algunos detalles. Ahí tienen otra vez el lectomorfo. Tienen más características ahí, el tipo de entrenamiento y algunos suplementos recomendados también, ¿sí? Vamos a tener otra parte donde vamos a hablar de los suplementos, chicos, entonces no nos vamos a adentrar mucho a esto. Solamente volver a resaltar que la complexión es delgada, del ectomorfo, la estructura fina, fibrosos, no gana peso con facilidad, metabolismo rápido, pecho plano, hombros pequeños. Tipos de entrenamiento breves de alta intensidad, se debe enfocar su trabajo en los grandes grupos musculares. Es vital realizar al menos 5 comidas al día. Debe comer antes de ir a dormir para evitar también el catabolismo muscular. Algunos suplementos recomendados son los ganadores de peso, los preentrenos, las proteínas, las creatinas, carbohidratos, vitaminas. En el mesomorfo, que sería el de la complexión atlética, cuerpo duro con músculos definidos, es fuerte de forma natural, gana músculo fácilmente, engorda con facilidad, con más facilidad que los ectomorfos y tienen los hombros anchos. Tipos de entrenamiento, rutinas de cardio, de pesas variadas o combinados. Debe controlar el consumo también de calorías, comer varias veces al día, cuidando la calidad de la dieta. Anda a dormir, mi amor. Suplementos recomendados, las proteínas, el aislado de suero, los preentrenos, la creatina, los anabólicos naturales, los BCAA, los aminoácidos y las vitaminas. Y el endomorfo, que son de complexión blanda y redonda, suele ser bajo, fornido, gana músculo fácilmente, engorda también con facilidad, le cuesta perder grasa y el metabolismo es lento, los hombros son anchos. Tipo de entrenamiento, rutinas preferentemente de cardio, rutinas con pesas enfocadas a conseguir la tonificación. Debe controlar el consumo de calorías y la cena tiene que ser ligera. También se les recomienda como suplementos la L-carnitina, los diuréticos, la vitamina, los quemadores de grasa, que no estamos muy a favor, pero bueno, los aminoácidos, el CLA y aislados de suero también. Ya vamos a ver más adelante. La utilidad de lo que es la antropometría o las mediciones también dentro de lo que es el entrenamiento o esta profesión, ¿verdad? De complementarnos con esto, la utilidad dentro de esta área es solo como parámetro de partida y como orientación hacia dónde queremos llevar la modificación del cuerpo a través del ejercicio. O sea, conocer estos tipos de cuerpo, ¿sí? Ya una vez que muchas veces es lo que se presenta visualmente, es lo que nosotros captamos, ¿verdad? Entra una persona y vemos más o menos la distribución corporal que tiene y ahí también podemos ir nosotros orientando de acuerdo al tipo de cuerpo que tiene o la distribución que tiene, ¿verdad? Ir orientando ciertos tipos de ejercicios, ¿sí? Eh, Dentro del deporte tiene particularidades específicas. Con el somatotipo se puede ayudar a determinar para qué disciplina deportiva cierto tipo de cuerpo puede ser más apto que otro, o presentar también un mejor desempeño. Incluso se han hecho investigaciones para determinar qué tipo de cuerpo tienen quienes son campeones mundiales en alguna disciplina deportiva. De esta manera se determina cuál sería el cuerpo ideal para esa disciplina en específica. ¿Estamos? Para eso es importante conocer al ectomorfo, al mesomorfo y al endomorfo. Esto entonces entra dentro de lo que son también los biotipos o los somatotipos. Al saber la composición corporal localizada, la antropometría permite conocer si hay un desequilibrio muscular. Estos pueden provocar a la larga lesiones al realizar ejercicios bilateralmente. Por ejemplo, si tienes un brazo más fuerte al momento de trabajar pecho, ese desequilibrio o eh, banco plano con barra para pecho, si tienes un brazo más fuerte en el momento de trabajar, ese desequilibrio de la fuerza seguramente termine lesionando el hombro del lado menos hábil. Lo mismo sucede con las rodillas o en los trabajos de pierna. Esto a través, citado por supuesto e investigado por el profesor
Francisco Osores, se enfoca en estos trabajos. También es común, sobre todo en los hombres, que quienes practican ejercicios de fuerza en el gimnasio buscan incrementar el volumen cada vez más o el peso. El crecimiento muscular tienen que saber que tiene un límite y depende de la cantidad de huesos. Si tienes un esqueleto que pesa 10 kilos, o sea, 10 kilos de hueso, puedes tener 50 kilos o puedes sostener regularmente 50 kilos de masa muscular. En los hombres, cada kilo de hueso aguanta 5 kilos de masa muscular y en las mujeres, cada kilo de hueso aguanta 4 kilos de masa muscular. Entonces, si una persona o si un chico tiene 49 kilos y quiere aumentar el doble, ¿sí? Sabemos que eso no es posible o que no sería lo ideal. Esto a lo mejor en el momento, chicos, de que ustedes están en esa etapa de la juventud, ¿sí? No se va a ver el desequilibrio que haya a nivel tanto articular como muscular, pero a la larga esto va a acarrear un desequilibrio y por supuesto eh, alguna descompensación, ¿sí? Algún desgaste o alguna sobrecarga en ciertas zonas articulares principalmente, ¿sí? Porque es como se dice, si por cada kilo de hueso aguanta justamente que en los hombres por cada hueso aguanta 5 kilos, por cada kilo de hueso aguanta 5 kilos de masa muscular, hay mucha gente que con los inyectables, con los anabólicos, ¿verdad? Aumentan justamente o para tener más fuerza o para tener mayor volumen, mayor tono muscular, ¿sí? Pero no va, es ahí donde nosotros vemos que ese cuerpo no va o no tiene un equilibrio, ¿sí? Eh, acorde a lo que es el cuerpo, la estatura y la distribución de la musculatura. Ahí es donde se ven esos desequilibrios que a la larga, desequilibrio muscular que a la larga va a traer un desgaste articular y alguna lesión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el estudio de la antropometría sirve para que la gente no se haga ilusiones de cosas que no van a poder lograr. Estamos, tiene un límite. Osores explica que antes de todo, lo primordial siempre es tener en cuenta la diferencia entre los conceptos de bajar de peso, adelgazar, que marca un grado de voluminosidad. Recordarle siempre a la gente, porque la gente siempre que empieza quiere ver milagros ya a los 15 días al mes, ¿verdad? Y siempre se toman muy en cuenta solamente el aspecto del peso o la famosa balanza. Cada rato hay gente luego que tiene la balanza en su baño y cada vez que va al baño se pesa, se sube, se baja de la balanza, ¿verdad? Entonces, siempre hay que preguntar bien cuál es el objetivo. No es lo mismo bajar de peso que ganar masa muscular, que definir o que perder grasa y ganar masa. Son diferentes conceptos. Entonces, acá lo que él explica es que entre un kilo de músculo, y hay que hacerle entender también a las personas, yo por eso tomo más en cuenta las circunferencias o las mediciones, que me importa el peso, claro, es un factor de referencia también en el momento de ver los resultados y analizar los resultados y si el entrenamiento, si la planificación está funcionando. Pero es súper importante, a mí se me hace muchísimo más importante el tema de las mediciones, las medidas en ciertas zonas, ¿sí? Entonces acá habla de que entre un kilo de músculo y un kilo de grasa, el primero, o sea, el músculo, es de mucho menor volumen, ¿sí? Que ganando un kilo de músculo, por lo que podemos vernos más flacos, pero el peso sigue siendo el mismo, a veces superior, que es lo que suele pasar con nuestros clientes. Dice, yo me siento más deshinchado, me siento más fino, pero sin embargo, no bajé de peso, ¿sí? Entonces ahí le tenemos que explicar que la grasa es volumen y que en sí el bajar ese índice graso, esa grasa del cuerpo y formar músculo, tenemos como una carne más magra, un músculo más magro, más sólido, ¿sí? Más fuerte, sin tanto volumen, ¿sí? Entonces es que uno se va afinando y que no tienen que tomar tanto de referencia
el tema del peso como tal. Por lo tanto, el especialista subraya que el peso es un dato más y no un parámetro esencial ni fundamental. Lo esencial siempre sería conocer cómo está compuesto el peso, saber cuánto es de tejido magro, de grasa, de tejido óseo, de piel, de agua. Anda, acostate y dormí. O trae acá la almohada y trae la frazadita y acostate acá. ¿Está? Hoy tengo hija. Para este caso, entonces, el estudio explora tanto los perímetros como los pliegues, ¿sí? Subcutáneos de la piel, la densidad ósea, como para determinar más allá de la talla, el sexo, la edad, cuál es el peso objetivo que debería de tener y por ende quemar grasa o ganar masa muscular. ¿Y dónde está localizado? Se efectúa una planificación personalizada de la alimentación para obtener mejores resultados. Cada deporte tiene su somatotipo específico, ideal, ¿verdad? Y cada deportista tiene un cuerpo particular. Así que lo ideal sería que todos los deportistas o aquellos que quieran llevar una vida un poco más programada, ¿verdad? Se hagan un estudio y un chequeo, por supuesto, de antropométrico para reconocer cuáles son sus cualidades y en base a eso, ¿sí? En base a su cuerpo, a su somatotipo, en base a eso poder armar una estrategia, un plan de entrenamiento y nutrición para poder llegar al máximo o lo más cerca posible de lo que la actividad requiere, ¿sí? He ahí que zapatero a su zapato, entonces hay que mandarle a nuestros alumnos también con nutricionistas deportivos. ¿Estamos? Entonces, estas serían solamente las mediciones básicas en lo que es la actividad física. ¿A qué nos referimos entonces con la antropometría? Si comparamos dos personas que tienen el mismo peso al subir a una balanza, a una báscula, lo más seguro es que la composición corporal de ambas sea muy diferente, ¿sí? Tal vez una de ellas tiene mayor masa grasa y la otra mayor cantidad de masa muscular magra. Sin embargo, esto no puede determinarlo solamente por el peso o la balanza. La antropometría entonces es una herramienta de diagnóstico y evaluación que estudia los componentes del cuerpo humano. Permite saber cómo está constituido el cuerpo, ya que lo más importante no es cuánto pesamos, sino cómo está repartido ese peso en los diferentes segmentos corporales, ¿sí? Con esta técnica entonces medimos peso, altura, longitudes, perímetros, longitudes, diámetros, pliegues subcutáneos y demás. Esto es cuando se hace un estudio antropométrico, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer en la siguiente clase va a ser una medición de circunferencia y que vamos a utilizarle a los compañeros que tengan conocimiento ya de lo que es la parte nutricional. Si ya hicieron, ahí nos van a dar una mano, ¿sí? Entonces, para la próxima clase presencial tienen que llevar, les voy a pedir cinta métrica, por lo menos dos, y alguna balanza si es que ustedes tienen. Y vamos a hacer unas mediciones y vamos a tomar dos personas de referencia, una mujer y un varón. Sí, así vamos a ver qué tal. Las técnicas de antropometría también pueden ser utilizadas como una herramienta para evaluar el estado nutricional del individuo. El estudio antropométrico, las medidas bioantropométricas permite calcular una serie de medidas como la altura, el peso, el índice de masa corporal, el componente muscular, el componente adiposo, agua, entre otros, y así obtener información acerca del estado corporal y nutricional del individuo, lo que va a permitir tratar en el caso de su existencia de ciertas deficiencias o aptitudes físicas, especialmente antes de iniciar un programa de entrenamiento físico. Son instrumentos de medición, o sea, estos todos son instrumentos de medición que nos permiten conocer el estado de salud corporal y orgánica en que se encuentra antes de iniciar un programa o una planificación de entrenamiento físico o deportivo. Proporciona entonces información preventiva para tratar ciertas deficiencias o desequilibrios físicos y de aptitud física. O sea que es una herramienta. En el caso de los deportistas, una vez obtenidos los resultados de la antropometría, podemos modificar su alimentación para mejorar su rendimiento, para, por ejemplo, bajar el porcentaje de grasa o aumentar el porcentaje de masa muscular, dependiendo de la disciplina o el deporte realizado, y por lo tanto, aumentar su rendimiento físico. Eh,
La antropometría nos permite además conocer su somatotipo para clasificar el tipo corporal o físico. Es utilizado para estimar la forma corporal y su composición, principalmente en atletas. Es un instrumento útil en las evaluaciones de la aptitud física en función a la edad y el sexo. Ejemplos comparativos. La imagen siguiente muestra cómo con el mismo peso podemos variar en composición corporal debido a la densidad de cada componente corporal, densidad de masa grasa versus densidad de masa muscular, por lo que realmente el peso debería de considerarse como un dato eh, un dato más, sin restarle importancia al porcentaje de grasa o masa muscular que lo componen. Modificar las pautas alimenticias para mejorar estos porcentajes y aumentar el rendimiento deportivo o la salud de la persona. Acá entonces pueden observar el famoso 1 kilo de grasa. ¿Cuál pesa más? ¿1 kilo de grasa o 1 kilo de músculo? Entonces ahí tienen que la diferencia es solamente en volumen, chicos, ¿sí? Y fíjense ahí las imágenes de cómo sería el porcentaje o cuánto de índice graso tiene. Pesan lo mismo, pero la distribución corporal, ¿sí? O la distribución depende mucho de la alimentación, del tipo de entrenamiento, ¿sí? El estilo de vida que lleve. Ahí tienen entonces las imágenes correspondientes con el mismo peso, ¿cómo sería? La diferencia en dónde está. Dos personas entonces con el mismo peso pueden variar en composición corporal, por lo que no podríamos saber simplemente con lo que es la balanza, ¿verdad? Entonces la antropometría es la que nos permite saber cómo está constituido el cuerpo, ya que lo más importante no es cuánto pesamos, sino cómo está repartido ese peso en los diferentes componentes. Ir periódicamente evaluando el cambio, la evolución corporal con medidas antropométricas para poder ajustar la alimentación a la persona y según sus objetivos obtener un mejor rendimiento. Entonces los músculos no pesan más que la grasa, ¿sí? Estamos. Esta grasa pesa lo mismo, solamente que en volumen se ve la diferencia. Por eso es que la gente dice muchas veces, me siento más deshinchado, me siento más liviano, pero no bajé de peso, sigo pesando lo mismo o inclusive a veces suben. Muchas personas entonces dicen el músculo pesa más que la grasa. Obviamente esto no puede ser cierto. 1 kilo de grasa es igual que 1 kilo de masa, de músculo, de masa magra, ¿verdad? Lo que realmente quieren decir es que el músculo es más denso, así que ocupa menos espacio que 1 kilo de grasa. Así que cuando uno quema grasa, pero ganes músculo, probablemente se mantengan en el mismo peso. Sin embargo, se va compactando, ¿sí? Se va tensando porque también vamos a perder centímetros. De ahí es que a mí me gusta tanto el tema de las medidas. Acá tienen entonces la distribución de la grasa corporal también en un 45% en mujeres y en varones, en un 45%, en un 40% y un 15%. Y en varones tienen desde un 35% a un 8%. Fíjense cómo es la diferencia y cómo se van marcando. Entonces, por eso es muy bueno que hagan también ustedes fotos de personas que vayan a entrenar, que tengan un programa de entrenamiento y que tengan un objetivo también por lo menos de un año. Vayan haciendo ustedes mensualmente estas tomas y estas mediciones y tomen en cuenta y estas fotos. Entonces, para que ustedes vayan viendo el progreso y el cambio también. Esta imagen lo van a encontrar en ese link que tienen abajo y una vez que ustedes presionan sobre la letra, ahí aparece cómo sería la medición que se realiza, ¿sí? Estas son mediciones de perímetros de circunferencia nada más, ¿sí? Esto no es con pliegues ni nada, esto es a nivel de circunferencia de puntos específicos. Nosotros vamos a tomar algunos de estos puntos, no todos, vamos a tomar algunos de estos puntos en la siguiente clase. ¿Estamos? Acá tienen dos videos, uno de evaluación justamente archivos de antropometría de perímetros y el otro también para qué se toma en cuenta, es un videito un poquito más largo, les recomiendo que traten de ver, ¿sí? Así se orientan mejor.
Pasando de la antropometría, vamos a lo que es a la atrofia muscular. Esto es uno de los desequilibrios que a nivel muscular, ¿verdad? Que puede llegar a pasar. Consiste en la pérdida de masa muscular y es lo opuesto a la hipertrofia muscular. Pueden deberse a múltiples causas. Una de las variantes o variedades más frecuentes es la atrofia muscular, es por el desuso o la falta de utilización que tiene lugar en personas que permanecen inmovilizadas total o parcialmente durante periodos muy extensos o prolongados, ¿sí? Famosos los enyesados. En la atrofia muscular por desuso, el descenso de la actividad contráctil provoca la disminución de las proteínas musculares y por ende la reducción de la sección transversal de las fibras. Sin embargo, el número de fibras permanece estable, por lo que si se reemprende la actividad, el músculo puede llegar a recuperar sus propiedades iniciales después de un periodo más o menos prolongado. Ahí tienen entonces cómo serían las fibras o la actividad contráctil de la zona del brazo, de esa musculatura, y cómo sería cuando está inactivo, ¿sí? Lo bueno es que tenemos esa memoria muscular y se puede volver a conseguir o a activar. La hipertrofia muscular designa el aumento del tamaño de un órgano. Cuando un músculo o un grupo de músculos es sometido a ejercicios de repetición contra resistencia, sobre todo ejercicios de contracción isométrica, el músculo responde aumentando su tamaño y fuerza, fenómeno que se conoce como la hipertrofia activa. Este proceso también se debe principalmente al aumento de tamaño de las fibras musculares, puesto que el número de ellas permanece prácticamente inalterado. O sea que lo que aumenta es el tamaño, no el número de fibras, ¿ok? Para que el fenómeno persista, es preciso que el ejercicio que se realice de forma continua. En caso contrario, las fibras acaban por volver a su tamaño inicial y la hipertrofia va a desaparecer. La utilización de sustancias dopantes o anabólicas para provocar artificialmente la hipertrofia muscular en deportistas es una práctica peligrosa que puede causar lesiones musculares y tendinosas. Por otra parte, algunos de los productos que se emplean ilícitamente con esta finalidad, entre ellos los anabólicos, pueden causar daños en órganos internos como el hígado, el riñón y el páncreas, entre otros. Bueno, chicos, la clase anterior, ustedes yo creo que ya les derivé un trabajo, pero vamos a tener una clase bastante movidita. eh, ahí tenemos nuestras tres imágenes de ideales. Eh, eh, la próxima clase, nuestra clase presencial, voy a enviarles en el grupal, creo que tengo el tema de una tareita que me tienen que entregar. Traten de asistir todos, lleven cinta métrica, balanza, famoso, no es pesa, es balanza, los que tienen y los que pueden. Y vamos a hacer las mediciones. Con una o dos balanzas ya, una balanza ya está y una cinta métrica ya está. Vamos a hacer las mediciones de circunferencia. Vamos a designar entonces dos compañeros para la parte inicial, para la parte principal, la distribución de lo que es la tarea en sí y también para la parte final. ¿Está bien? Y así. Traten de no faltar, por favor. Y nada, quejas, dudas y sugerencias. Dale, profe. Yo tengo la cinta antropométrica, Bueno, súper bien. entonces ese Nos vamos a puedo utilizar. llevar. ¿Y tenés balanza ya? Sí, también tengo la balanza. Bueno, entonces Sol queda designada para esa tarea. Entonces, Sol, te voy a agradecer. Estamos entonces, chicos, que tengan buen fin de semana. Gracias por la conexión y nos vemos la próxima clase. Envío la tareita en el grupal, chicos. ¿Está bien? Traten de ver los videos. Mañana va a estar en plataforma ya la presentación, ¿sí? Dale, profe, muchas gracias. Dale, profe, gracias. Gracias.